4. Ah, del 4. Leonardo Barraza, uso del 3, ¿verdad? Sí, del grupo 3. 3. Y Moya y Florencia son del 6. ¿Así es? Sí. 4. Bien más. Juana. ¿De qué grupo es Juana? A ver. Juana, ¿me escucha? Sí, grupo 5. Grupo 5. Ah, bien, ya tenemos el 3, el 5, el 6 y el 4. Faltaría el 1 y el 2 nomás. Y el 7 que no contestó nadie, debe ser que no pueden las chicas. Bueno, vamos a hacerlo rápido, es simplemente para explicarle, para que tengan una idea de qué es lo que hay que hacer, para que no estén, a ver, para guiarlos un poco, ¿sí? En el tema, después le transmite nota a sus compañeros, bueno, puede guiarlo de cómo hacer el práctico y demás. El tema de la acústica se trabaja en 3 pasos distintos, ¿sí? Que están aquí definidos. La identificación de los... ¿Están viendo, verdad? Sí, sí se ve. A ver, hay alguien más que está queriendo entrar. Sí, sí se ve. Bien. Bueno, se trabaja con 3 cosas, ¿sí? Se trabaja con una primera etapa, o tiene 3 partes, digamos, la parte de acústica. Una primera parte en donde hay que identificar los problemas acústicos, ¿sí? Uno identifica cuáles son los problemas acústicos que puede tener un determinado local o conjunto de locales, que es el sector que ustedes están analizando, que ya han venido trabajando con la parte de aire acondicionado. Luego, una vez que uno identifica cuáles son esos problemas, pasa a una etapa donde estudia lo que se conoce como el aislamiento acústico, ¿sí? Y después, para una tercera etapa, está el tratamiento interno de locales. Entonces, nosotros lo que ustedes tienen que desarrollar para el día jueves son estas 2 primeras partes: la identificación de los problemas acústicos y el tema del aislamiento acústico. El tema del tratamiento interno, eso va para después, ¿sí? Ya después lo vamos a ver de qué se trata eso del tratamiento interno. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la identificación de los problemas y el tema del aislamiento. La identificación de los problemas acústicos, ¿a qué se refiere? ¿Sí? A identificar cuáles son las fuentes de ruido que pueden provocar algún tipo de molestia en una determinada función arquitectónica, ¿sí? Y cuando hablemos del aislamiento, vamos a ver que hay 3 maneras de aislar un local con respecto a una fuente de ruido agresora que se llama una fuente de ruido molesto. Esas 3 maneras es por distancia, por pantalla o por el aislamiento del propio cerramiento, ¿sí? Son estas 3 que están detalladas aquí. Y ese tema de por distancia, por pantalla, por aislamiento, tiene que ver con los ruidos aéreos solamente, ¿sí? No con los ruidos de impacto, que ya vamos a ver que son distintos. Entonces, por eso es que yo les decía ayer cuando les he mandado un mensaje, que además de identificar cuáles son las fuentes de ruido, deben indicar qué tipo de ruido es, si es un ruido aéreo o si es un ruido de impacto. El ruido aéreo es todo el ruido que se transmite por el aire, ¿sí? Por eso se llama de esa manera. Y el ruido de impacto es el ruido que se produce así. Así, cuando algo golpea una superficie dura, es un ruido de impacto, ¿sí? Que se produce también en los edificios, vamos a ver cómo. Cuando tengamos ruido de impacto, cuando tengamos este tipo de ruido, de algún, por ejemplo, se da mucho por el corrimiento de muebles en la parte superior del edificio, se da por el taconeo que se llama, que es cuando caminan arriba de la... Por ejemplo, que tengan un departamento en el primer piso y la persona en el segundo piso camina con taco por arriba, se da mucho ese ruido de los tacos así cuando van caminando, ¿no? Eso se conocen como ruidos de impacto, y esos ruidos de impacto se aíslan a través de algo que se llama el corte estructural, ¿sí? Entonces, por eso es necesario siempre identificar perfectamente cuando se trate de ruidos aéreos o cuando se trate de ruidos de impacto. ¿A qué se refiere la identificación de los problemas acústicos? Se refiere simplemente a empezar a identificar cuáles son las posibles fuentes de ruido agresoras para la función arquitectónica que se está desarrollando, ¿sí? Para saber eso, lo primero que hay que saber es cuál es el nivel de ruido de fondo para la función. Por ejemplo, aquí hay una vivienda, ¿sí? Y cada uno de estos ambientes tiene un nivel de ruido de fondo que es propio de esa actividad y es el ruido que permite desarrollar la actividad arquitectónica que se desarrolla ahí adentro. Por ejemplo, en este caso de este estar, el nivel de ruido de fondo es de 40 decibeles.
O sea, con un nivel de ruido de fondo de 40 decibeles, cualquier actividad que yo quiera realizar dentro de testar, la puedo realizar de manera adecuada. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de los dormitorios, el nivel de ruido de fondo es menos. El nivel de ruido de fondo, en el caso de esos dormitorios, es de 35 decibeles. Y es justamente debido a la función. Ahí hay una función de descanso y obviamente que el nivel de ruido de fondo tiene que ser menor que en una función como el estar. ¿Sí? Aquí parece que hay No, diferencia. una ¿Sí? consulta. Yo busqué y para sala de conferencias me decía de 30 más o menos, ¿está bien? ¿Una Sí, tabla? 35, no, 35, ponerle muy poquito, 30, 30 es como una sala de terapia intensiva casi, 30 es muy bajito el ruido, Ah, 35 decibeles anda bien también para sala de conferencia, muy poquito. bien, bien. ¿Ya? Ahí estos valores están tabulados, ¿sí? Dice, según la función arquitectónica, te dice qué nivel de ruido de fondo tenés que alcanzar. Obviamente que las fuentes de ruidos exteriores tiene que ser mayor que este ruido que está aquí, porque si no, no van a ser agresores. Si yo aquí, por ejemplo, ahí en las tablas ustedes van a ver que hay hasta ruido de hojas, por ejemplo. El ruido de hojas tiene 20 decibeles más o menos. Cuando el viento sopla y las hojas de los árboles se mueven y demás, ese produce un ruido de aproximadamente 20 decibeles. Obviamente que si yo aquí en el interior tengo 40 y afuera tengo 20, esto no va a ser una fuente de ruido agresora. ¿Sí? Porque esto es mayor que esto. Entonces, en ese caso hay que descartarla. Siempre las fuentes de ruido agresoras tienen que ser mayor que el nivel de ruido de fondo que yo quiera conseguir en el local. Pongan el caso, supongamos el caso de que esto no sea una vivienda, sino que sea un boliche, sea un local bailable. Obviamente el nivel de ruido de fondo en un local bailable no va a ser 40 ni 35, ni va a ser 50. En una de esas esté rondando los 90 decibeles, por ejemplo. ¿Sí? 90 decibeles. Entonces, obviamente que cuando ustedes están, por ejemplo, en un boliche, en un local bailable, ni se enteran del tránsito vehicular que hay afuera porque tiene un ruido menor. ¿Sí? Entonces, fuentes de ruido que en algunas funciones arquitectónicas pueden considerarse fuente agresora, que pueden causar algún tipo de molestia, en otras funciones arquitectónicas, por ejemplo, un local bailable, esto no causaría ningún tipo de molestia. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes consideren, siempre tienen que hacer esa salvedad de decir, bueno, a ver, ¿cuánto es el nivel de ruido de fondo que yo necesito? ¿Y cuánto es el nivel de ruido de fondo, el nivel de, perdón, de la fuente de ruido que voy a considerar agresora? En este caso sí, porque este es 75 y yo necesito 40. Es decir, que aquí tiene que haber un aislamiento, por ejemplo, en esta pared, de al menos 35 decibeles. Si yo resto esto con esto, me va a dar 35 decibeles, entonces yo ya puedo saber que este cerramiento tiene que tener un aislamiento de al menos 35 decibeles. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. ¿De dónde vamos a sacar los valores de las fuentes agresoras? De las tablas también. Ahí en la publicación de la cátedra van a encontrar una tabla que dice fuentes de ruido agresora y ahí te dice calle transitada, por ejemplo, tantos decibeles, calle poco transitada, tantos decibeles, personas hablando, tantos decibeles. O sea, dependiendo de lo que uno considere como fuente agresora, puede ir diciendo o estableciendo cuál es el nivel de intensidad acústica de esa fuerza, de esa fuente agresora. Y lo que es importante es lo que yo les decía. Fíjense que aquí abajo dice que es un ruido aéreo. ¿Sí? O sea, dice, ¿cuál es la fuente? Supongamos esta es la fuente 1, ¿sí? Que es debido al tránsito vehicular, que tiene un nivel de intensidad acústica de 75 decibeles, que lo voy a sacar de la tabla, y voy a indicar en este caso que se trata de un ruido aéreo. La fuente de ruido generalmente se representa con esta simbología, un círculo y como círculos así concéntricos, un poco más grandes, como representando de que el ruido se produce en una fuente y se va distribuyendo de manera esférica hacia todas direcciones. ¿Sí? Por eso se lo representa así. Y no es suficiente con identificar la fuente de ruido en la planta, sino que también es necesario identificarla en el corte, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el ruido aéreo del tránsito vehicular, aquí está la calle, entonces tiene 75 decibeles. Aquí hay personas hablando, en el departamento de La Par, por ejemplo, que tiene 70 decibeles. Y aquí arriba hay una televisión prendida, que es un ruido aéreo, ¿sí? Una tele prendida es un ruido aéreo, que tiene 70 decibeles, por ejemplo, y después hay identificado un ruido de impacto. ¿Ve que está aquí arriba? También está identificado una fuente 4,
producida por el ruido de impacto, que es esa persona que yo le decía caminando, donde se produce ese golpeteo así que se transmite de forma estructural y causa molestia aquí abajo. ¿Sí? Los que viven en el departamento más de una vez deben haber escuchado cuando corren los muebles en el departamento de arriba, o cuando caminan, o cuando algo se cae al piso y demás. ¿Sí? Hay manera de evitar que eso suceda. Entonces esta sería una fuente 4, que es un ruido de impacto, y fíjense que la fuente 4 no tiene indicado el nivel de intensidad acústica, porque esa no se le pone un nivel, sino simplemente se indica que es un ruido de impacto. ¿Sí? Entonces tenemos ruidos aéreos, donde sí ponemos el nivel de intensidad acústica, lo sacamos de tabla, y tenemos, en el caso de los ruidos de impacto, no se pone ningún tipo de nivel, no se le asigna niveles. ¿Estamos? Eso sería la primera parte. O sea, nosotros tenemos que agarrar, dibujar en planta y en corte al sector ese con el que ustedes están trabajando e identificar las fuentes de ruido, identificar el nivel de ruido de fondo que necesito en el local o conjunto de locales que estoy analizando, ¿sí? En el corte lo mismo, pongo cuáles son los valores de la fuente de ruido e indico si son ruidos de aire o ruidos de impacto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Y aquí tenemos que, esta tablita yo les sugiero que la hagan, porque esta tablita, ¿qué es lo que hace? Indica cuál es la solución conceptual en cada uno de los casos, ¿sí? Cuando se tratan de ruidos aéreos, ¿sí? La solución es a partir de la ley de masa que se llama, o sea, cuanto más pesado sea un cerramiento, mejor va a aislar a los ruidos aéreos, ¿sí? Y por otro lado, cuando se traten de ruidos de impacto, fíjense que no tiene nivel aquí asignado, porque eso es lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Se produce lo que se llama un corte estructural, ¿sí? Que ya vamos a ver que es una solución constructiva simplemente, esto no se calcula nada, sino que simplemente es una solución constructiva que se le da al problema de los ruidos de impacto. Entonces, nosotros ya hemos identificado los problemas acústicos y hemos dicho que hay de aéreo y que hay de impacto. Entonces, vamos a ver los ruidos aéreos y qué es lo que pasa con una de las maneras de aislar los ruidos aéreos, que es por la distancia, ¿sí? Y esto ustedes lo han estudiado en primer año, en la materia de introducción técnica, por ahí no se deben acordar. Creo que en acondicionamiento natural también ven algo del tema del aislamiento por distancia, ¿sí? Y es simplemente esto. A medida que uno se aleja de la fuente sonora y a cada duplicación de la distancia entre la fuente y el receptor, se produce una disminución de 6 decibeles. Hagan de cuenta que esta fuente que está aquí, supongo que sea un parlante, que está sonando a un determinado volumen y yo me paro a 1 metro de distancia de ese parlante. Yo voy a escuchar una cierta cantidad de decibeles que va a ser distinta que si yo me paro a 2 metros, que va a ser distinta que si yo me paro a 4 metros, a 8 metros, a 16, etcétera, etcétera. Fíjense, esto se llama nivel de la ley de la distancia, porque cada duplicación de la distancia disminuye en 6 decibeles. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si la fuente tiene un determinado valor de 70 decibeles, por ejemplo, 70 decibeles a 1 metro de distancia, cuando yo me pare a 2 metros de la fuente, ya no voy a escuchar 70 decibeles, sino que voy a escuchar 6 decibeles menos, es decir, 64 decibeles. Cuando produzco una duplicación de esa distancia, por ejemplo, ya no me paro a 2 metros, sino que ahora me paro a 4 metros, siempre medido desde la fuente, ¿sí? Voy a escuchar 6 decibeles menos que lo que escuchaba aquí. Y así sucesivamente, ¿sí? Me paro a 8 metros de la fuente y voy a escuchar 6 decibeles menos que lo que escuchaba aquí. Eso se produce o se establece de esa manera, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta a qué distancia se produce la primera medición. Es decir, si la primera medición se ha producido a 1 metro, yo voy a poder saber qué es lo que pasa a 2 metros, voy a poder saber qué es lo que pasa a 4 metros, a 8, a 16, a 32, porque esas son las distancias de duplicación con respecto a la primera medición. Supongamos que la primera medición está hecha a 3 metros, ¿sí? Entonces la duplicación de la distancia ya se va a producir a 6 metros, se va a producir a 12 metros de la fuente, se va a producir a 24, a 48, etcétera, etcétera, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta esto. ¿A qué distancia está medida
o está indicado el valor de la fuente. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Eso sería una forma gráfica y cuando yo quiero saber ciertos valores así de 1 a 2, a 4, a 8, a 16, por ejemplo aquí. Si yo quiero saber valores intermedios, por ejemplo, que yo quiero saber aquí qué es lo que pasa a 20 metros de la fuente y cuando yo duplique la distancia no me da el valor de 20 metros, directamente tengo que hacer o resolver el problema analíticamente. Para eso yo le voy a dejar este video que está aquí. Ese video que está ahí es de la clase de introducción técnica. Bueno, no puedo verlo desde aquí, pero lo que sí yo puedo hacer es pasarle el link ese para que ustedes, en el caso que necesiten hacer alguna reducción por distancia, ¿qué pasa? Que no puedo volver a lo que estaba mostrando. A ver. ¿Por qué no me deja hacer esto? Hola chicos, ¿me escuchan ahí? Se me cortó la presentación. Sí, sí, se escucha. Sí. Ah, bien. Lo que les decía, que cuando ustedes quieren calcular analíticamente la reducción por distancia, ¿sí? Hay que hacer todo un procedimiento matemático, ¿sí? En donde se aplican dos ecuaciones básicamente. Una, que la intensidad es igual a la potencia acústica dividida en la superficie esférica, en este caso es 4pi por radio al cuadrado. Y la otra ecuación es que el nivel de intensidad acústica es 10 logaritmo de la intensidad que uno está midiendo sobre la intensidad que se llama de referencia. ¿Alguien está levantando la mano ahí? Le está avisando que no está compartiendo pantalla. Ah, bien, perdón. Es que se me cortó. Ah, de uno. Sí, si venís en auto, capaz ¿Ahora sí? que sí llego, porque ahora estoy llegando y creo que a las Sí, 11:30 hay ahora un sí, colectivo se que ve. es directo a Bueno, Tambo de Red volvamos aquí entonces. y Esto va a Paso era Bellavista. cuando queríamos calcular ciertas distancias en relación a las fuentes, ¿sí? Si queremos calcular en puntos intermedios, supongo que yo quiero calcular qué es lo que está pasando aquí a 15 metros y no me da la duplicación de la distancia justito a 15, ya tengo que hacer el problema analíticamente. Para resolverlo analíticamente el problema se aplican dos ecuaciones. La intensidad igual a la potencia sobre 4pi por radio al cuadrado y esta ecuación que está aquí que relaciona el nivel de intensidad acústica, ¿sí? Que relaciona la intensidad que yo quiero medir con la intensidad de que se llama de referencia. Entonces, con estas dos ecuaciones se puede saber exactamente a qué distancia o cuánto es el valor a una determinada distancia. Ese es un cálculo que ustedes lo han hecho en primer año. De todas maneras, lo que yo voy a hacer, les voy a compartir este link para que ustedes lo puedan ver. Está explicado así paso a paso y cómo se hace o cómo se aplican estas ecuaciones para realizar la disminución por distancia, ¿sí? La otra cuestión que se puede hacer cuando uno quiere aislar algo es poner una pantalla, es poner un elemento que evite que el ruido llegue directamente hacia el edificio, ¿sí? Sería una cosa así. Hagan de cuenta que esta es la fuente sonora, esta es la calle, aquí hay un vehículo que está pasando así. Aquí está mi edificio, aquí tengo una ventana, ¿sí? Entonces, si yo no pongo esta pantalla, el ruido este va a llegar directamente aquí sin ningún tipo de obstáculo. Entonces, lo que se puede hacer en algunos casos es poner pantalla. Obviamente que no siempre esto es factible. ¿Por qué no siempre esto es factible? Porque tampoco puedo agarrar y decir, bueno, este es mi edificio, mi centro cultural con el que están trabajando ustedes, que tiene todo un diseño para que se vea la fachada y se lo aprecie el edificio cuando uno va caminando por la calle, y de golpe no puedo decir, bueno, no, lo vamos a poner aquí, un paredón así, una pantalla, para evitar que el ruido de la calle llegue hasta el edificio. O sea, esto muchas veces no se puede aplicar, hay veces que se puede aplicar, ¿sí? Pero sí, ustedes tienen que conocer que es una de las posibilidades la reducción por pantalla. Lo mismo pasa con el tema de la distancia, ¿sí? Si yo tengo un terreno
de determinadas dimensiones y lo tengo ubicado al edificio así porque el terreno no me da más posibilidades de separarme, por ejemplo, de la calle. Supongo que esta sea la calle, esta sea la otra calle, este sea el edificio, y bueno, no voy a poder aplicar tampoco una reducción por distancia. Distinto del caso, por ejemplo, de la Quinta Agronómica. En la Quinta Agronómica es un predio grande, donde aquí está la Avenida Roca, por ejemplo, y la Facultad de Arquitectura está más o menos por aquí. Entonces ahí sí hay una disminución por distancia importante, porque el ruido vehicular está aquí en la avenida, y hasta que llega aquí a la, qué sé yo, donde están los talleres de primer año, y obviamente que llega nada, ¿sí? No se lo escucha el ruido este que está aquí, hasta aquí, porque hay una disminución por distancia. Entonces, la disminución por distancia, la disminución por pantalla, hay situaciones donde se van a poder aplicar y hay situaciones donde no se van a poder aplicar. ¿Estamos? La metodología para la disminución por pantalla es muy sencilla, ¿sí? Simplemente hay que hacer un gráfico así, ubicando la altura de la fuente de ruido, ubicando la altura de la ventana, la pantalla en el medio y trazando estos rayos, ¿sí? A, B, R y D. ¿Sí? Con eso, aplicando esta ecuación de A más B, o sea, esta distancia más esta distancia, menos R más D, esta distancia más esta distancia, ¿sí? Yo voy a sacar una cosa que se llama el Z, que es esto. Este valor que está aquí. Con ese Z busco el más cercano. Supongamos que el Z me dé que sea de 1. ¿Sí? Entonces busco la curva que representa el Z de 1, subo en la frecuencia de 500, siempre que ustedes trabajen con aislamiento acústico, cuando trabajan en la frecuencia de 500, hasta que toca ese 1 que está aquí, el Z1, y voy por allá. Y el valor que está aquí es la reducción que me produciría esa pantalla. Por ejemplo, en este caso sería de 15 decibeles. ¿Sí? Pero como les digo, esto hay situaciones donde lo van a poder aplicar y hay situaciones donde no lo van a poder aplicar. Pero sí ustedes en el trabajo práctico por lo menos podrían nombrarla y decir en el caso de que no se pueda aplicar, no se lo aplica, se lo descarta por tratarse de un entorno urbano, por tratarse de un edificio que se debe apreciar desde afuera, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, bien. Sí. Y la última cuestión es el tema del aislamiento por el propio cerramiento. En el aislamiento por el propio cerramiento ya la cosa es un poco más, digamos, siempre lo van a poder aplicar eso, porque yo puedo hacer un cerramiento más o menos pesado. ¿Sí? Yo voy a buscar otra presentación, un poquito. Docencia. Cuando nosotros trabajamos ya por el aislamiento del propio cerramiento, se ocupa este ábaco, ¿sí? Fíjate que este ábaco es un ábaco de doble entrada, donde aquí dice frecuencia por masa superficial, y aquí dice el R en decibel. El R me está indicando el índice de reducción acústica de un cerramiento. Y desde el punto de la acústica, desde el punto de vista de la acústica, puede darse dos casos. Cerramientos simples desde el punto de vista de la acústica o cerramientos compuestos desde el punto de vista de la acústica. ¿A qué se refiere eso? Cuando yo un cerramiento lo veo así, por ejemplo, y veo que es todo del mismo material, o sea, por ejemplo, yo veo una pared que no tiene ningún tipo de abertura, independientemente que este sea el revoque, atrás esté el ladrillo hueco, haya una cámara de aire, ladrillo, no sé, macizo y otro revoque del otro lado, esto se comporta como un muro simple desde el punto de vista de la acústica, debido a que todo es muro, ¿sí? Cuando todo es muro, está todo constituido de la misma cosa, eso se considera simple. Ahora, cuando hay parte, por ejemplo, que es muro y parte que es vidrio de una ventana, eso se considera compuesto desde el punto de vista de la acústica. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que hacer es, en su trabajo, en el local que están analizando, supongo que esta sea la planta del local, que aquí haya una ventana y aquí haya una puerta, es desglosar y ver los cerramientos de esta manera, decir, bueno, este cerramiento que está aquí, cuando yo lo miro de frente, es todo el mismo cerramiento, ¿sí? Entonces es simple. Este que está aquí, por ejemplo, que tiene una puerta, es un cerramiento compuesto desde el punto de vista de la acústica. Este que está aquí es un cerramiento compuesto desde el punto de vista de la acústica, y este otro que está aquí es un cerramiento simple desde el punto de vista de la acústica. Ustedes ya saben de qué es cada uno de estos elementos. Saben que, por ejemplo, ustedes aquí han hecho, no sé, revoque, y aquí han hecho ladrillo macizo, por ejemplo. Esto que está aquí, esta parte, revoque del otro lado, y ladrillo macizo,
y esto que está aquí, una puerta de vidrio donde lo hemos hecho de doble vidriado. Eso ustedes ya lo han definido, la envolvente, y saben cómo está constituida cada una de las partes de la envolvente, ¿sí? Eso deben usarlo ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, quiero calcular el muro 1, este que está aquí, o el cerramiento 1, mejor dicho, ¿sí? Le llamamos cerramiento. El cerramiento 1 es simple desde el punto de vista de la acústica, entonces lo voy a calcular de esta manera, ¿sí? Cuando es simple desde el punto de vista de la acústica, se calcula de esta forma. Supongamos que tenga un cerramiento que esté hecho de ladrillo de 0,30 centímetros de espesor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar el peso específico por el espesor para sacar lo que se conoce como masa superficial, ¿sí? El peso específico es un valor que depende de los materiales y va a estar en kilos por metro cúbico, ¿sí? Cuando yo lo multiplico por el espesor lo tengo que poner en metro, me va a dar un valor aquí en kilos sobre metro cuadrado, ¿sí? Que se conoce como masa superficial o peso superficial del elemento. ¿Sí? Entonces, a ese valor que me dé en kilos por metro cuadrado, lo tengo que multiplicar, ¿sí? Por la frecuencia de análisis. Por ejemplo, el peso específico de este muro es 1600. Lo multiplico por el espesor, que es 0,3, y me da 480 kilos por metro cuadrado. Ya tengo la masa superficial de ese cerramiento, ¿sí? Y aquí, si yo me fijo en la tabla, dice frecuencia por masa superficial. O sea que a ese valor que está ahí, lo tengo que multiplicar por la frecuencia de análisis, que ustedes siempre van a tomar 500, ¿sí? Entonces multiplico 480 por 500 y me va a dar un valor en kilogramos metros cúbicos G, ¿sí? Que en este caso es 240.000. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí. ¿Qué es lo que hago ahora? Ubico el 240.000 aquí en la tabla. Aquí le voy a borrar el 240.000 ese, porque si no, no se ve la tablita completa. Esto lo voy a borrar de aquí. Espera un poquito para que veamos cómo se ingresa a la tabla. ¿Sí? Entonces busco los 240.000. Este ábaco es logarítmico. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, miren, fíjense la distancia que hay de aquí a aquí, es la misma que hay de aquí a aquí, ¿ven? Pero, fíjense que de aquí a aquí hay 10.000, porque este 10.000 y este 100.000, o sea, este sería 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, hasta llegar a 100.000. Y de aquí a aquí hay 100.000 y aquí hay 1.000.000, o sea que de aquí a aquí es 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000. Ven que se va como achicando, porque es un gráfico logarítmico. Yo tengo que buscar 240.000. Si este es 100.000, este es 200, este que está aquí es 300, o sea que 240.000 más o menos debe estar por ahí, ¿sí? Entonces 200, por ejemplo, si yo quisiera buscar 500.000 o 500.000, ¿cómo tenía que hacer? Aquí 200, 300, 400, 500.000 sería aquí, ¿sí? Entonces tengan bien en cuenta eso, que este es un gráfico logarítmico. Tengo que buscar 240.000, voy 100, 200, este es 300, 240 está por aquí más o menos. Marco una línea ahí, vertical, y llego hasta la línea que está inclinada. Desde la línea inclinada voy hacia el otro costado y me va a dar un valor. Por ejemplo, en este caso es de 55 decibeles aproximadamente, ¿sí? Es decir, que ese cerramiento tiene un aislamiento de 55 decibeles. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Aquí hay un cerramiento muy simple, porque fíjense que no tiene reboque, no tiene nada. En general, los cerramientos que ustedes hacen tienen, por ejemplo, reboque, o tienen distintas capas, ¿sí? Supongamos que esta sea una parte del ladrillo, que el espesor del ladrillo, como he dicho, que es 0,30, y esto sea un reboque, ¿sí? Entonces ahí, para sacar la masa superficial de esos cerramientos, así que tienen varias capas, lo único que hay que hacer es ir multiplicando los espesores por su peso específico. Por ejemplo, aquí sería el primer reboque, el reboque exterior, ¿sí? Que tiene un peso específico de 1800 kilogramos por metro cúbico, por el espesor de ese reboque, que debe ser 0,02, por ejemplo, 2 centímetros. ¿Sí? Después tenemos el ladrillo. El peso específico del ladrillo hemos dicho que es 1600 por el espesor del ladrillo, que es 0,30. Y si aquí tengo otro reboque, voy a tener lo mismo que al principio, ¿sí? 1800
por 0,02. ¿Sí? Entonces ahí estoy considerando las tres capas del cerramiento. Entonces aquí voy este por este, me va a dar un cierto valor en kilos por metro cuadrado. Cuando multiplique este por esto, me va a dar un valor en kilos por metro cuadrado. Multiplico esto por esto, me va a dar un cierto valor en kilos por metro cuadrado. Sumo todos esos valores, me va a dar un valor en kilos por metro cuadrado que va a representar la masa superficial de todo este cerramiento. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia, verdad? Sí. ¿Sí? O sea, en general ustedes van a tener... No, ¿No? Aquí estamos a ver. considerando... Aquí este cerramiento, hace de cuenta que voy a hecho un cerramiento de mampostería de ladrillo común de 30 centímetros de espesor y no lo he revocado. No le he puesto nada. Lo dejo hacia la vista de los dos lados. ¿Sí? Entonces, el único elemento que tenés vos, la única capa de ese cerramiento, es el ladrillo, no hay más capa. ¿Sí? Por eso aquí Bien. solamente aparece una capa, ¿ves? 1600 por 0,3. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Bien, 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 En este bien. caso, en general, ustedes esos cerramientos son muy difíciles que existen en la realidad. O sea, en general, ustedes cuando han planteado la envolvente del edificio, me han dicho, aquí hay un revoque exterior, después viene el ladrillo macizo, después viene una cámara de aire, después viene el ladrillo hueco y está revocado del interior. O sea, ese cerramiento tiene varias capas que le agregan peso. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes ahí? Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, Entonces, nosotros tenemos que hacer lo segundo, digamos, porque nosotros tenemos todo el caso del segundo en que el caso de sí, pero si fuera, por ejemplo, una ventana, ya cuando veamos la ventana va a ser solamente vidrio. ¿Me entendés? claro. Hay cerramientos donde vas a considerar una sola capa y hay cerramientos que tienen varias capas. ¿Sí? Era como cuando hacía Bien. la transmitancia térmica. ¿Se acuerdan que dividían el espesor del revoque sobre la conductividad del revoque más el espesor del ladrillo sobre la conductividad? Consideraban todas las capas del cerramiento. Bueno, aquí también. ¿Se Sí. entiende? Entonces aquí, ¿qué es lo que supongo que generalmente este es un cerramiento que tiene el ladrillo en el medio y tiene dos revoques, uno de cada lado. Entonces tengo que multiplicar el peso específico del revoque exterior por el espesor de ese revoque. Después tengo que multiplicar el peso específico de la parte del ladrillo por el espesor del ladrillo. Y después tengo que multiplicar el espesor de este revoque por el peso específico de ese revoque. Cada uno de esos, cuando yo multiplique este por este, me va a ir dando un valor aquí en kilo por metro cuadrado, este me va a dar otro y este me va a dar otro. Cuando lo sume estos tres, me va a dar un valor total. Esos son los kilos por metro cuadrado que pesa ese cerramiento. Entonces, a estos kilos por metro cuadrado los multiplico por 500. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Ahí te va a dar un valor, venía a la tabla, lo buscas, subís y te vas para el costado. ¿Sí? Bien, sí, sí. ¿Entendés? Bien. Entonces ese sería cuando el cerramiento es simple, cuando es así todo muro, ¿sí? Independientemente de cuánta capa tenga eso. Ahora, muchas veces ustedes también han puesto ventana o han puesto puerta en los ambientes, porque si no sería imposible utilizarlo. Entonces también se van a encontrar con cerramientos de este tipo, donde son compuestos desde el punto de vista de la acústica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Sí? Hay que empezar a calcular de manera separada. ¿Sí? Entonces, en esos casos van a tener que decir, bueno, la superficie, por ejemplo, de la parte que paré aquí es 35 metros cuadrados. Y la superficie de ventana es 1 metro cuadrado. ¿Sí? Tienen que sacar la superficie. Esto que está en verde sería lo que sería la parte de pared. Y esto es la parte de ventana. Esto es 35 y este es 1. ¿Sí? Tenemos que saber también cómo está constituido el cerramiento. Ustedes ya saben, por ejemplo, que la parte de muros ya la han determinado ustedes y han hecho un determinado cerramiento que puede tener estas características. Incluso lo tienen hecho los dibujitos estos ya de la parte térmica. ¿Sí? Y también saben cómo está hecha la ventana. ¿Sí? Si tiene un vidrio doble, un vidrio simple, el espesor del vidrio, etcétera, etcétera. Ustedes ya han definido eso. Entonces ya conocen eso. Obviamente que si conocen cómo está hecho, conocen los espesores de cada uno de los elementos, eso que ustedes han decidido poner en el envolvente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué pasó aquí? Calculamos el R de cada una de las partes por separado. O sea, aquí vamos a calcular un R que corresponde a la parte del muro y vamos a calcular un R que corresponde a la parte vidriada o la parte de la ventana. O sea, vamos a tener dos R, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? De la misma manera que hemos hecho el otro, ¿sí? Vamos a multiplicar el peso específico por el espesor, vamos a sacar el R, por ejemplo, este sería el R del muro, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y cuando vayamos a hacer del vidrio, lo mismo.
hacemos el peso específico del vidrio por el espesor del vidrio, nos va a dar un determinado valor, ¿sí? Y a ese valor lo multiplicamos por 500, nos va a dar la masa por la frecuencia superficial, y con ese valor entramos aquí a la tabla, ¿sí? 10.000, este es 20.000, 10.800 sería más o menos por ahí, subo y voy hacia la izquierda, y saco el valor que me reduce el vidrio, en este caso es de 30 decibeles, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Profe, Sí, y sí, una pregunta, cuando tenemos doble vidrio, que es el DBH, ¿lo contamos como si fuera un solo espesor? doble ¿O los vidrio. dos? Este es el vidrio 1. Supongo que el vidrio 1 tenga un espesor de 6 milímetros y el otro de 8 milímetros. Y en el medio hay una cámara de aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Sí, Peso específico del primer vidrio, o sea, 0,06 por los 2.700. ¿Sí? Ese sería el primer vidrio. Después hago el segundo vidrio. Peso específico por el 0,08. Entonces te va a dar un cierto valor para el primer vidrio y otro valor para el otro vidrio. Eso es peso específico por el espesor, ¿sí? Lo suma a esos sí, dos, te da el valor total. A eso lo multiplica por 500, ¿sí? Con ese valor que te da ahí, entra a la tabla y sacas el valor. Es esto. Es lo que habíamos hecho aquí, cuando tenía varias capas. ¿Te acuerdas que sí, habíamos hecho? Bueno, ahora tiene dos capas, ¿sí? Pero ¿cuál es la bien, diferencia entre este y el otro? Que este no tiene cámara de aire. El otro sí. El vidrio este tiene cámara de aire, ¿sí? sí, Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tiene cámara de aire? Al valor que te da aquí, a ese valor que saca de la tabla, le sumas de 3 a 5 decibeles. O sea que, supongamos si este hubiera sido un doble vidriado y me da 30 el valor, este valor yo le tengo sí, que sumar 5 decibeles para saber el R de ese cerramiento. Las cámaras de aire funcionan como aislante acústico también y por eso es que le aportan mayor aislamiento. ¿Se entiende? bien, Entonces ya tengo perfecto. dos cosas yo, tengo dos valores. Tengo un valor del muro que dice 55 decibeles y tengo un valor para el vidrio que dice 30 decibeles. Ahora tengo que determinar cuál es el valor que representa a todo el cerramiento, o sea, tengo que determinar el R ponderado, en algunas bibliografías le llaman ponderado y en otros le dicen R promedio, ¿sí? ¿Estamos? Lo van a encontrar con cualquiera de los dos nombres. Lo que yo tengo que saber ahora es cuánto aísla el cerramiento en su conjunto, ya no el muro por separado ni el vidrio por separado, sino el cerramiento completo. ¿Cómo se hace eso? Se aplica esta ecuación, ¿sí? Que me dice que R es 10 logaritmos de 1 sobre tau. Tau me está diciendo cuánto me deja pasar ese cerramiento, cuánto del ruido me deja pasar al interior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Empezar a despejar esta ecuación, ¿sí? Tengo que dejar este solito, el tau este solito. ¿Cómo se despeja esto? El 10 este que está aquí, está multiplicando, pasa para allá dividiendo. Esto que es un logaritmo pasa para el otro lado como antilogaritmo. O sea que antilogaritmo de R sobre 10 es igual a 1 sobre tau. ¿Sí? Ahora lo vamos a dejar solito al tau. Tenemos que darle vuelta a este que está aquí, está dividiendo, va a pasar para allá, multiplicando. Y todo esto que está multiplicando de este lado va a pasar para aquí, dividiendo. Es decir, que el tau me va a quedar así. Cuando ustedes quieran calcular el tau, va a ser 1 dividido en el antilogaritmo de R sobre 10. ¿Sí? Esta es la ecuación con la que se calcula o se determinan los tau o lo que transmite cada una de las partes del cerramiento. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se empieza a reemplazar para el caso del muro y para el caso de la ventana. Caso del muro, pongo esa ecuación y al valor de R que está aquí le asigno los 55 esto que habíamos calculado. ¿Sí? Hago 55 dividido en 10, así se lo resuelve, ¿eh? 55 dividido en 10, ponemos igual en la calculadora, apretamos inversa, apretamos logaritmo y ponemos igual y nos va a dar el resultado de esto, todo lo que está abajo. ¿Sí? Una vez que tengo el resultado de todo lo que está abajo, divido 1 en ese resultado y me va a dar un valor que es muy chiquitito. ¿Sí? Fíjense que aquí dice 3,16 por 10 a la menos 6. ¿Qué significa este menos 6? ¿Qué significa este 10 a la menos 6? Que aquí adelante de este 3 hay 6 ceros. Eso es todo lo que significa, que este valor que está aquí es 0,00, así 60316. ¿Sí? Esto se llama notación científica que ustedes en algún momento lo tienen que haber utilizado. Son valores así pequeñitos lo que le va a dar. Para la ventana hago lo mismo. Aplico la misma ecuación que está aquí, nada más que a este valor de R, en vez de asignarle 55 que correspondía al muro, le vamos a asignar los 30 de la ventana.
vuelvo a resolver 30 dividido en 10 igual, inversa logaritmo igual, y el valor ese que me da 1 lo divido en ese valor y me va a dar el tau de la ventana. La ventana me dice 1 por 10 a la menos 3. O sea, yo ya sé que el muro me deja pasar esta cantidad y la ventana esta cantidad. Ahora tengo que saber cuánto me dejan pasar en conjunto, ¿sí? Para eso se calcula el tau promedio. Ya hemos calculado aquí el tau de los elementos por separado. Ahora tenemos que calcular el tau promedio o ponderado, que se llama, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Se hace la superficie de la parte del muro por el tau del muro. O sea, yo tengo que considerar la superficie esta que está marcada en verde por este tau. Una pregunta, arquitecto. Sí. Ahí cuando es 3,16, sí. Sí. En vez de ser los 6 ceros, no serían 5 porque no se correría la coma. Sí, va para allá. Fíjate que son 6. Sí. Y Son quedarían 6. 5 ceros, no 6 ceros. No, 6 son. A ver, veamos. Son 6. 3,16. Tenés un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares. Aquí está la coma. Ahí, ¿verdad? Entonces tenés 1, 2, 3, 4, 5. Y antes de la coma tengo que poner un 0. Claro. A ese se Son refiere usted. 6 lugares. Este número que está aquí te indica cuántos ceros hay aquí adelante. Es tan fácil como este. Por ejemplo, Bien. este que está aquí es 1, 2, 3 lugares. Entonces tenés un 0 aquí, otro 0 aquí. No la podés dejar hacia el número. O sea, tenés que agregar uno aquí con la coma. Entonces son 3 ceros antes de esto. ¿Sí? Bien. Sí había entendido. Solo que me Bien. confundí. La notación científica es así. Este valor que está aquí me está indicando cuántos ceros hay para allá. Si este fuera positivo, por ejemplo, en vez de decir menos 6, dirías por 10 a la 6, significa que hay 6 ceros para aquí o hay que correr a 6 lugares para aquí, para la derecha. Bueno, esto que está aquí entonces, tenemos tau promedio, es superficie del muro, o sea, la parte verde por el tau del muro, más superficie de la ventana por el tau de la ventana, dividido en la superficie total, que sería la superficie del muro más la superficie de la ventana en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a reemplazar. La superficie del muro es 35. La superficie, el tau del muro es, aquí está mal, aquí debe decir 3,16 por 10 a la menos 6, me falta un 1, ¿sí? Me falta un 1. Porque este valor por 10 a la menos 6. Después, más la superficie de la ventana, que es 1, por el tau de la ventana, que es este. 1 por 10 a la menos 3. Dividido en la superficie total. 35 más 1 son 36. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, verdad? Hemos hecho de aquí a aquí. Sí. Claro, no se lo multiplica, se lo suma. ¿A qué? A esto. Claro. A Sí. lo de abajo, a la superficie total. La superficie total esta, cuando quieres sacar la superficie total de esto, tenés que hacer 35 más 1 en este caso. Esto va a dar 36. Claro. ¿Sí? Sí. Una vez que tengo esto, resuelvo las operaciones y me da un valor de tau promedio. 3,12 por 10 a la menos 5, por ejemplo. Entonces vuelvo a la primera ecuación y digo, el R promedio, acuérdense que de aquí vemos después el tau, ¿se acuerdan? Entonces el R promedio ponderado, que está representando el valor de todo el cerramiento, es igual a 10 logaritmos de 1 sobre el tau promedio o ponderado, ¿sí? Es este que está aquí. Entonces aquí empiezo a reemplazar. Digo 10 logaritmos de 1 sobre este valor, ¿sí? Resuelvo esto y me da el valor de R promedio. ¿Cómo van a resolver esto? Van a hacer 1 dividido en 3,12 exponencial menos 5. Así se lo escribe en la calculadora, así como yo lo estoy diciendo, ¿sí? 1 dividido 3,12 exponencial menos 5. Y ahí apretan la tecla igual. Eso le va a dar el resultado de esto. ¿Sí? De todo esto. Ahí ponen logaritmo de ese valor. Ponen igual. Ahí le va a dar otro valor. Y a ese valor que le da ahí lo multiplican por 10. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando resuelvan esto, la forma más sencilla es empezar de aquí atrás para adelante. O sea, resuelve esto primero, después resuelve esto y después esto. Una vez que hagan eso, le va a dar el valor del cerramiento. ¿Sí? Y fíjense en una cuestión aquí, que siempre el R promedio o ponderado, ¿sí? Le tiene que dar menor que el mayor y mayor que el menor. O sea, tiene que estar entre medio de estos dos. No puede ser que el R promedio, por ejemplo, me dé 60. Si me da 60 aquí en este caso, algo he hecho mal.
Si me da menos que esto, me da 20, algo he hecho mal. O sea, no puede ser más alto que esto, ni menos, ni más pequeño que esto, sino que tiene que estar en el medio. ¿Sí? Tiene que estar, ya sea que esté más cerca del R, o más cerca del muro, más cerca de lo que sería la ventana aquí, pero tiene que estar en el medio de estos dos. ¿Se entiende? Sí. Sí, la pregunta, profe, bueno, con el mismo, eh, con el centro cultural y nosotros nos ha tocado el anfiteatro, que era el Sí. que había que analizar. ¿Analizamos todos los muros perimetrales o hasta, por ejemplo, el foyer? Todos los muros donde haya fuentes sonoras molestas. Bien, Vos primero, vos acordate que primero vas a identificar la fuente sonora. Vos vas a identificar, supongamos que este sea tu anfiteatro, y vos vas a decir, bueno, de aquí hay, no sé, está la calle, entonces hay una fuente de ruido, aquí está la, no sé qué es lo que hay una fuente de ruido y aquí hay una. Y aquí no hay nada, aquí no sé, está la, no sé, hay unos dormitorios donde no hay fuente de ruido, por decirte algo. Bueno, si ese no tiene ujú, fuente de ruido, no tiene sentido analizarlo. ¿Sí? bien, Todo lo que te puedan generar algún tipo de problema. En general, bien, son los cuatro lo que hay que analizar, los cuatro lugares. En general son de los cuatro lados, pero hay que ver ya eso cuando ya veamos cada caso en específico, yo ahí ya le voy a poder decir, mira, aquí has considerado bien esta fuente de ruido o no has considerado esta cuestión, entonces aquí vas a tener que cambiar y demás. ¿Sí? bien, Pero en general es de los cuatro lados, de los cuatro bien, cerramientos. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? sí. Sí, sí, sí. Ah, no sé. Bien. Y lo último, ya lo último, un poquito nomás, es el tema del ruido de impacto. ¿Sí? Ruido de impacto, hemos dicho que la forma de aislarlo era con corte estructural. ¿Qué significa corte estructural? Simplemente hacer esto. Evitar que el taconeo o el corrimiento de mueble o los golpes que se producen aquí arriba se transmitan hacia abajo. Para evitar eso, lo único que hay que hacer es, entre dos materiales duros, se coloca un material blando. Se produce eso es lo que se llama el corte estructural. Ven que ninguna parte dura de esto, por ejemplo, el contrapiso, la mezcla de asiento, el piso, está tocando una parte dura de aquí, sino que hay un elemento blando. Entonces eso hace que el ruido no se transmita hacia abajo por golpe. ¿Sí? En general esto es lana mineral de alta densidad. ¿Dónde lo pueden aplicar ustedes? Por ejemplo, en el tema de los conductos de aire acondicionado, son elementos duros, ¿ves? Por ejemplo, este es un conducto de chapa. Puede ser, aquí dice unidad de vías comerciales, puede ser un rooftop, puede ser cualquier sistema de aire acondicionado que a ustedes se le ocurran, de que salga un conducto. Son elementos duros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entre los elementos duros se coloca un elemento blando. En este caso, es una junta de lona, se llama eso. Búsquenla por ahí por internet, van a ver qué son. Esto se llama junta de lona. Entonces, donde usted tiene los equipos, supongo que es cerca del, por ejemplo, el rooftop que está cerca del auditorio, que me decía recién uno de ustedes, me decía que tenía un auditorio. Los auditorios en la comisión no usan rooftop. Entonces, usted tiene un rooftop aquí que está apoyado en una losa. ¿Sí? Y aquí hay un conducto de impulsión. Entonces, en el conducto de impulsión, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para evitar los ruidos de impacto que se transmiten para allá? Una junta de lona. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este piso? Para evitar que el movimiento de esto se transmita hacia abajo, le vamos a poner, vamos a hacer la solución, esa constructiva, donde ponemos un elemento blando entre la losa y el contrapiso. ¿Sí? Eso ya no tiene Bien, cálculo, sino son soluciones constructivas nomás. ¿Se entiende? sí, Eso se da para cualquier sistema, ¿sí? Por supuesto, por ejemplo, aquí está el rooftop manejado. Si la impulsión tiene, el retorno también tiene que tener junta de lona, porque si le ponemos a este y este no, estamos en la misma. Porque las vibraciones no se van a transmitir por aquí, sino que se van a transmitir por aquí. Entonces, si uno tiene junta de lona, obviamente cualquier conducto que llegue al equipo que pueda transmitir ruido de impacto o vibraciones hacia el local, tienen que tener también su junta de lona. ¿Mm? Entre dos elementos duros se pone uno blando. Ese es el concepto para ruido de impacto. Todo siempre es así. ¿Sí? Bueno, ahí hay una fotito de una junta de lona que se encontró por internet, pero búsquela, ¿sí? Cuando están colgados los equipos, por ejemplo, los sistemas de BRB o cualquier sistema que esté colgado, ¿sí? Este es el retorno, esta es la impulsión, juntas de lona. En la salida, eso produce un corte estructural. Evita que las vibraciones del conducto se transmitan por ruido aquí al local. Juntas de lona. Y aquí, si este está colgado, habíamos dicho que se colgaban con varilla roscada, ¿sí? Acuérdense que yo le había hecho este dibujito así de manera rápida, cómo se colgaban los equipos, que tenían unas aletas y demás, y que se ponía ahí una varilla roscada, ¿sí? Aquí, en ese punto, va
un manguito de goma se llama. Es el mismo concepto. Dos elementos duros, o sea, varilla roscada, son metálicos, son duros. ¿Cómo hacemos para que las vibraciones no se transmitan? Ponemos un elemento blando. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Arquitecto, ¿no nos podría pasar como esa presentación para que tengamos ahí? ¿Sí? Sí, le paso en PDF. Ya le voy a pasar. Pasemos a Ya le voy a nuestros pasar. compañeros. Dale. Fíjense, aquí está más o menos qué es lo que tienen que presentar. Miren. Para la parte de aislamiento, sobre todo, identifiquen los muros. ¿Ah? Identifiquen, por ejemplo, ven esto, este está desglosado, dice, bueno, este cerramiento 4 tiene una parte que es de hormigón y esta parte que es mampostería. Este cerramiento 3 tiene una ventana aquí tiene mampostería, aquí tiene un hormigón. ¿Sí? No es necesario que ustedes consideren la parte de hormigón, este era un estudio mucho más complejo, ¿sí? Pero con que ustedes hagan estos dibujitos así, yo ya saben que cuando son cerramientos, que sean compuestos y cuando sean simples. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, aquí hay otro, ¿ven? Este es una sala aquí de, creo que era de kinesiología. En el cerramiento el cerramiento 4 tiene una parte de mampostería y una parte vidriada. Este que está aquí es una parte de mampostería y una parte vidriada. Este que está aquí es una parte de mampostería y una puerta de madera. Y este que está aquí es simple desde el punto de vista de la acústica, ¿ven? Que no tiene ningún tipo de elemento. Es importante que ese grafiquito así lo hagan antes de ponerse ese cálculo, para que se sepa exactamente qué es lo que se está calculando. ¿Sí? Sí. 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 ¿No? Bueno, ya en un rato le voy a mandar esto, ¿eh? Porque tengo que hacer otra cosa ahora. ¿Mm? Bien. ¿Dudas? Bueno, profe. ¿Alguna duda? A la losa por taconeo, como usted dice, movimiento de muebles, que personas caminan, ¿qué solución se le da? De la que te he mostrado ahí. Un elemento blando entre los dos elementos duros. Entre el contrapiso Claro, y la losa se pone la lana mineral. Eso sería lo que se debería hacer. Digamos, si claro, vos no quieres que los ruidos, lo típico aquí que no se haga, por eso se escuchan, todo el ruido que está pasando en el departamento de arriba se escucha cuando caminan, cuando se cae algo, cuando mueven un mueble, por ejemplo, que corren, se escucha desde el departamento de arriba hacia abajo. Por ejemplo, es el caso típico en las viviendas, en los edificios de vivienda. Si uno quiere evitar que esos ruidos se escuchen abajo, entre la losa y el contrapiso, un elemento blando. En general se utiliza lana mineral de alta densidad o bien poliestireno expandido de alta densidad. ¿Sí? Y eso tiene que subir un poquito por la pared para evitar, porque si uno pone abajo nomás y el contrapiso está tocando con el borde de la pared, estamos en lo mismo. claro. Entonces, ese elemento tiene que venir y subir, tiene que producir ese corte estructural que se llama, conceptualmente eso se llama corte estructural en acústica. Sí. ¿Estamos? Bien. Sí. Bueno. ¿Listo, chicos? Sí. ¿Estamos? Bien. Profe, en el caso de que los cerramientos no verifiquen con los decibeles, ¿lo cambiamos y aclaramos que lo cambiamos o Sí, no? tienen que cambiarlo. O sea, no pueden dejarlo así como, bueno, no verifica y que se joda el cliente. Bueno, pues vos, por ejemplo, cuando trabajé, vos vas a hacer una verificación, supongo que te encargan un trabajo de acústica, de un aislamiento, de alguna cuestión. Y vos digas, bueno, mira, lo vamos a calcular con este muro que está hecho, no verifica. No, tenemos que proponer la solución, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ustedes en el caso que no les verifique, deben proponer la solución. En general, ¿dónde van a estar los problemas? No van a estar en la parte del muro, porque el muro es pesado, o sea, tiene mampostería, tiene elementos que son pesados. En general, el problema se da en las aberturas, ¿sí? Los mayores problemas se dan en las aberturas. Ahí es donde está la parte floja del cerramiento. ¿Sí? Bien, bien. ¿Estamos? Gracias. Bien. Bueno, ¿ya estamos? Sí. Sí, ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, espero el trabajo entonces mañana. bien. Bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, chicos, que estén bien. Gracias.